El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de nuevo estamos acá en nuestro programa Razones para la Fe. Hoy lunes festivo, después de un puente un poco largo, de descanso, de compartir en familia y de nuevo sintonizados con este programa para aprender mucho. Buenas noches, igualmente los saludo a todos ustedes una vez más con mi esposa, aquí después de un día de descanso en que alcanzamos a llegar aquí, porque veníamos un poquito apurados, pero bueno, estamos nuevamente aquí. Este era un programa que queríamos hacer en vivo, no queríamos dejarlo grabado, porque vamos a continuar con un tema que iniciamos el lunes pasado, ¿no? Sí, pues el lunes pasado estuvimos con la predestinación, un asunto paradójico, y pues hubo bastante movimiento, inquietud, preguntas, y pues sugirieron la mayoría que por qué no una segunda parte, y pienso que sí lo ameritaba, ¿no? Sí, este tema siempre tiene mucha tela donde cortar y es, la verdad, muy difícil agotarlo, ¿no? Así que no pretendemos agotarlo nosotros acá, pero sí de pronto le hemos dedicado 2 programas y creo que hasta 3 en alguna oportunidad, algún tema. El de la resurrección. Tal vez sí, como sí, 3, bueno. 4 programas. Entonces creemos que no hay nada de malo en dedicarle 2 programas a este tema de la predestinación, que además tiene que ver con todo. Uh-huh. Hoy se va a cambiar la mecánica del programa. Las preguntas las van a hacer ustedes. Les recuerdo que pueden hacer llamadas al 338-3589, 338-3598 por el chat de Razones para la Fe. Y pues bueno, aquí igual hay un montón de preguntas que quiero retomar desde el lunes pasado para pues como resolverlas. Y claro, pues, podemos comenzar por las que quedaron, pero espero que no hayan sido tantas, ¿será? No son muchas. Uh-huh. Entonces el programa lo vamos a hacer como interactivo y eso está interesante. Pues sí, aprovechen porque creo que siempre pues venimos con unas preguntas ya hechas para abordar los temas y hoy consideramos que ustedes debían ser quienes hacen las preguntas del caso. Así que adelante. Bueno, yo quiero retomar una pregunta de Daniel Santiago. Dice, ¿con qué efecto Dios nos predestina antes de nacer y nos envía a este mundo si ya somos salvos? Bueno, este tema puede estar entrando en las cosas en que nosotros pues estamos inhabilitados o no tenemos los elementos de juicio para ser concluyentes. Pero Dios estableció para los seres humanos esta vida como un periodo de prueba. Eso es lo que es esta vida, es un periodo de prueba, así como Adán y Eva también fueron probados con la decisión de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal o del árbol de la vida, o más exactamente el de la ciencia del bien y del mal, que era la única decisión equivocada que podían tomar Adán y Eva en el jardín del Edén. Y era una manera de Dios mostrarles el privilegio que el ser humano, que la raza humana tenía. La imagen y semejanza de Dios plasmada en el hombre tiene que ver también con la capacidad de decidir por nosotros mismos que los seres humanos tenemos. Entonces Dios quería mostrarle a Adán y Eva ese privilegio que ellos tenían. El privilegio implicaba un riesgo, claro, sí, implicaba un riesgo, sí. pero Dios asumió, yo siempre lo he dicho aquí, que el que asumió el riesgo realmente no fue el ser humano. El que asumió el principal riesgo ahí fue Dios, porque Él sabía que si la prueba de Adán fracasaba, el que tendría que pagar el costo para volver a enderezar las cosas sería Él. De hecho, Él fue el que lo pagó
al encarnarse como hombre por nosotros y al morir en la cruz. Entonces el riesgo lo asumió Dios, pero Dios tenía que asumir este riesgo si se trata de que nosotros los seres humanos seamos conscientes del privilegio que se nos ha dado, de poder elegir por nosotros mismos, de poder decidir e incluso utilizar ese privilegio de manera equivocada. Entonces ese cuadro que nos ofrece Adán y Eva, creo que de un modo u otro tiene que repetirse en cada ser humano. Tenemos que pasar la prueba, tenemos que ser sometidos a prueba. Aunque Dios nos haya predestinado, Él nos crea y nos pone en este mundo, en esta existencia problemática en la que nos encontramos, justamente para que nos demos cuenta del gran privilegio que tenemos al continuar con la imagen y la semejanza de Dios plasmada en nosotros y la capacidad que tenemos para decidir. Así que esta vida es un periodo de prueba, es un pequeño paréntesis en la eternidad. Sí. Es como los 2 meses laborales en que al empleado lo ponen a prueba y si hace bien su labor queda enganchado con un contrato a término indefinido. Más o menos esa es el propósito que esta vida tiene, que valoremos lo que Dios nos ha otorgado, porque si no, fíjate que hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Uh-huh. Solo valoramos las cosas que tenemos hasta que las vemos en riesgo o las perdemos momentáneamente. Entonces esta vida tiene propósito de que cuando lleguemos a la vida venidera y ya disfrutemos de la bienaventuranza plena que Dios nos concede a los elegidos, podamos valorarla y ya tengamos una madurez tal que no optemos ya de ningún modo, ya no queramos ponerla en juego de ningún modo. Adán y Eva fueron creados para pasar por esta prueba, pero no tenían la madurez para valorar lo que se les había concedido. Nosotros tal vez no tengamos muchos de los privilegios que tuvieron Adán y Eva antes de la caída, pero tenemos mayor madurez que ellos, creo yo. En eso estoy convencido, que yo soy más maduro que lo que pudieron haber sido Adán y Eva, precisamente a raíz de todo lo que vivimos en esta vida, que nos enseña a valorar lo perdido. Esa es una respuesta que creo que, aunque no tenga un versículo bíblico de respaldo, va muy bien con la cosmovisión que la Biblia nos revela a lo largo y ancho de ella. Anita Nosa de Martínez desde Medellín dice: Pastor, por eso dice muchos son los llamados y pocos los escogidos, y no dice todos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿la parábola de la oveja perdida se refiere solo a los predestinados? Tanto la parábola de la oveja perdida como cualquier versículo que haga referencia a los creyentes, a los convertidos, está haciendo por necesidad referencia a los predestinados, porque los convertidos, los salvos, son necesariamente los predestinados. Entonces, si la parábola de la oveja perdida habla del pastor saliendo a buscar a la oveja perdida, significa que esa oveja perdida de alguna manera siempre ha pertenecido al redil, y Dios la sale a buscar para traerla al redil a que siempre ha pertenecido. Hay que tener cuidado, porque uno de los errores más comunes que se cometen al interpretar la Biblia es el alcance que le atribuimos a la palabra todo. Todo puede implicar, sola la palabra es absoluta, todo es todo, pero cuando la ubicamos dentro de un contexto determinado, ya todo puede tener restricciones y limitaciones, y los cristianos tenemos que aprender a interpretar la Biblia y a ver las restricciones o limitaciones que la palabra todo puede tener. Entonces creo que eso matiza el alcance que tienen todos los versículos. Fíjense cómo utilicé la palabra todo aquí, todos los versículos que incluyen la palabra todo. Así que creo que más adelante tenemos oportunidad de hacer de ilustrar con algunos ejemplos. Bueno, Mauricio Eduardo Tapias dice: Pastor, el Señor no quiere que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Este sentimiento está en el corazón de Dios? ¿Esto no desvirtúa la predestinación? La vez pasada, de alguna manera, hablé un poquito de los versículos en que Dios manifiesta que desea que todos sean salvos. Esta es la manifestación de lo que a Dios le gustaría,
pero que Él no va a forzar ese tipo de cosas porque Él ha establecido unas reglas que Él mismo respeta. Dios no quebranta las reglas que Él mismo ha establecido. Ahora sí manifiesta su deseo de que por Él, es decir, si fuera por lograr por cualquier medio el propósito de que todos fueran salvos, pues Él lo haría, pero Él no va a violar las mismas normas que ha establecido, y una de ellas es respetar la capacidad de decisión de cada persona. Entonces, Dios no obra, esos versículos no son versículos que indican que Dios finalmente va a salvarlos a todos. Si fueran versículos que expresan la voluntad de Dios soberana por la cual Él lo que dice lo hace, pues entonces todos serían salvos, y eso se llama una herejía. Eso recibe un nombre que se llama universalismo, y lo consideran todos los cristianos una herejía, que al final todos serán salvos. No, la experiencia nos muestra que no todos los llamados son elegidos, como bien lo decía Anita citando ese pasaje. Sí. No todos los llamados son elegidos, eso nos muestra la experiencia cotidiana. El catolicismo es muy de esa teoría, ¿no? Que como Dios es amor, todos somos salvos. Hay sectores, ¿no? Hay sectores, pero no podríamos decir que el catolicismo tiene esta postura, no. El catolicismo también afirma que no todos serán salvos. Entonces eso indica que sí, hay una labor de selección. El mismo versículo, muchos son los llamados. Fíjense que además no dice todos son llamados, ¿no? Sino muchos son los llamados y pocos los elegidos. La verdad es que ese pasaje lo que quiere es establecer un contraste entre los que escuchan el mensaje del Evangelio y los que realmente lo acogen y lo reciben. Ese muchos son los llamados puede tener una correspondencia con la variedad de semillas que el sembrador arroja en la parábola del sembrador. Fíjate que allí se habla también de que parte de la semilla cae en el camino, otra cae en terreno pedregoso, otra cae entre espinos y otra cae en buena tierra, y esa es la que da fruto. Entonces allí vemos que muchos reciben la semilla, muchos terrenos reciben la semilla, pero solo un pequeño porcentaje de ellos da fruto. Eso es muy análogo a lo que el Señor nos dice cuando afirma muchos son los llamados, pocos los escogidos, y eso no tiene ningún misterio. Eso es lo que la Iglesia verifica a diario en su experiencia. No todos los llamados finalmente responden favorablemente al llamado, pero la responsabilidad de la Iglesia es formular el llamado a todo el mundo. Eso sí, no lo podemos olvidar, porque caemos en una distorsión de la doctrina de la predestinación, que es desentendernos de nuestra responsabilidad por el hecho de que finalmente los predestinados se salvarán y los que no lo hayan sido se condenarán. Eso no nos autoriza para desentendernos de nuestra responsabilidad de predicarle a todo el mundo. El cristiano debe presumir que todos son elegidos, y de esa manera tiene que hablarle a todo el mundo y dejar que Dios, a través de nuestros esfuerzos precarios, Él haga la labor de selección. La teología, y en particular la teología que afirma la prioridad que la predestinación tiene en la salvación, o calvinismo, agustinianismo, tomismo, como quieran llamarlo, afirma que hay dos tipos de llamados. Un llamado externo, que es el que la Iglesia formula por medio del llamado al arrepentimiento y de la evangelización, que es un llamado que no tiene 100% garantizado el resultado. Puede haber, y de hecho hay un buen número de personas que lo rechazan, mientras que la teología afirma que hay un llamado interno, que es el que Dios formula a sus elegidos, que es finalmente eficaz en la labor, en el propósito que persigue, que es salvarlos sin violentar su capacidad de elección. Eso es lo que el acróstico que identifica los 5 puntos del calvinismo llama gracia irresistible, que no sé si lo comenté el programa pasado, pero tal vez habría que matizarla un poquito, porque la gracia puede ser resistida. Cuando Dios manifiesta su gracia a uno de sus elegidos, uno la puede resistir. Yo creo que todos nosotros, los que hemos sido salvos finalmente, cuando miramos retrospectivamente podemos recordar que momentos en que Dios nos estuvo llamando e invitando más de una vez, y nosotros le dimos con un portazo. Yo por lo menos puedo recordar que yo no respondí al llamado de Dios a las primeras de cambio. O sea que la gracia puede ser resistida. Por eso el vocablo o la expresión gracia irresistible puede ser problemática. R.C. Sproul, que es un teólogo
que muy reconocido, afirma que él cambiaría este punto del calvinismo por uno más preciso, que él llama gracia eficaz. Yo estoy de acuerdo con él. Gracia eficaz implica que puede ser resistida, pero que al final cumple el objetivo de inclinar, observen o escuchen bien lo que estoy diciendo, inclinar nuestra voluntad a la fe, no forzarla. Nunca Dios fuerza a nadie, pero Él tiene recursos para inclinar nuestra voluntad a lo que Él quiere sin obligarnos necesariamente. No seduce, dice la palabra. Es uno de las maneras en que Jeremías se refiere a la manera en que Dios se trató con él. Me sedujiste, oh Señor, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste, pero Él no dice me obligaste. Sí, eres un caballero. Sí, me convenciste, te presentaste ante mí de tal manera que dura cosa me era seguir dando cosas contra el aguijón, como le dijo a Pablo también. Pablo tenía una lucha interna también, hablando de Pablo también, que fue elegido por Dios, instrumento elegido me es le dijo el Señor a Ananías, cuando le dijo que fuera a imponer las manos sobre Pablo para que él recibiera la vista. Recordarán nuestros oyentes que él perdió la vista en el encuentro de Damasco. Y entonces cuando Ananías, que es la persona seleccionada por Dios para que vaya y le devuelva la vista a Pablo, él dice, porque Ananías tiene mucha resistencia, tiene reticencia y temores válidos. Él sabía que Pablo perseguía a los cristianos y que había llegado con cartas de autorización de los ancianos de Jerusalén para perseguir a los cristianos allí. Por eso le dijo, Señor, ¿estás seguro que quieres que yo vaya donde ese personaje? Y Dios le dice, ve, porque instrumento escogido o elegido me es Él para llevar mi voz o mi palabra a los gentiles. Pablo fue elegido. Y vemos en la manera en que Cristo, cuando se le aparece a Pablo en el camino de Damasco y se dirige a él, vemos que hay una lucha interna en Pablo. Cuando él le dice, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, que la Nueva Versión Internacional la interpreta con un poquito más de claridad al sustituir esa traducción literal por un modismo en el español que dice, ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? La figura de darnos cabezazos contra la pared evoca una lucha interna que tenemos en que queremos resistirnos a algo que sabemos que no vale la pena resistir, que es la verdad, que finalmente no lograremos nada al respecto y que en el fondo sabemos que es una causa perdida, porque nuestra conciencia nos indica, mira, aquí estás yendo en contra de lo que tu conciencia te está mostrando de manera clara. Algo así es lo que sucede en la conversión. Al fin y al cabo se está hablando aquí de la conversión de un elegido, que fue el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Mira que también cuando Pedro, esto me recuerda también, cuando Pedro da una respuesta al Señor, cuando el Señor reúne a sus discípulos, a los 12, y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comienzan cada uno a dar la versión, unos que Jeremías, otros que el Bautista, otros que un profeta. Bueno, eso no es lo importante, esa era la introducción que el Señor quería hacer para llegar al meollo de la pregunta. El meollo de la pregunta es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Los discípulos, los 12, quedaron un poquito desorientados, ninguno supo dar una respuesta. Pedro fue el único que dio el paso al frente. Y con firmeza dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es lo que el Señor le responde? Le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. En términos, parafraseando lo que Cristo le estaba diciendo, mira Pedro, tú no llegaste a esa conclusión por tus propios medios, a través de tus propios razonamientos ilustrados o muy iluminados. Tú no eres mejor que el resto de tus compañeros. Tú llegaste a esa conclusión porque mi Padre te otorgó una revelación de lo alto sin la cual no hubieras podido llegar a esa conclusión y a esa convicción. Entonces, de nuevo, cobra vigencia lo que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero también dijo, en el Evangelio de Juan dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces ahí vemos de nuevo ese juego que la Biblia nos ofrece entre el ejercicio del albedrío y la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Pero en este juego de soberanía y albedrío humano, siempre la soberanía de Dios es mayor que el albedrío humano. Sí, definitivamente nos podemos resistir
pero finalmente estamos Gracias a predestinados. Dios se revela, nos seduce y aquí estamos. Gracias a Dios. La misericordia. Estamos aquí porque Él, fíjate que es que lo dice de muchas maneras. Cuando los discípulos van en pos de Cristo, Él les dice, no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Es decir, siempre la prioridad y la iniciativa la tengo yo, no se engañen, no se equivoquen. Cuando Juan habla de que nosotros amamos a Dios, dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí. Siempre la Escritura se encarga de enfatizar que la iniciativa es de Dios y que la soberanía de Dios es superior a nuestra libertad sin anularla, sin eliminarla ni mucho menos forzarla. Sí. Qué bueno, muy lindo. Tenemos aquí a Camilo Peggy desde New Jersey, Estados Unidos, Arturo Rojas desde Tampa, a Edgar y a Miriam Quijano desde Buenos Aires, Argentina. Consuelo Rojas también nos está acompañando, Nayib Bellaver, Oscar Mauricio Archila y su familia, Manuel Rodríguez, Efraín Acero, Daniel Santiago, bueno, ya lo habíamos nombrado antes, Natalia Navarrete, Liliana Pulido, que bueno, Ligia Ruiz, Mauricio Rojas, desde Sogamoso, Boyacá, y Manuel Rodríguez, como siempre, acompañándonos, Oscar LP, Xiomi Cortés, que bueno que nos estén acompañando. Andrés Liscano dice, tú tocaste el tema de Judas la vez pasada, pero... Andrés creo que lo formuló, fue el que lo formuló, sí. Dice, ok, pero aún no me queda claro lo de Judas. ¿Por qué Jesús le escogió a sabiendas de que era quien lo iba a traicionar? Además dice, para que la escritura se cumpla. Por otro lado, los programas quedan grabados. Los programas quedan grabados. Otro asunto. Ese es otro asunto, pero te lo digo de una vez. Estos programas se están repitiendo los sábados a las 6 de la mañana, están en YouTube y en Razones para la Fe. Pero entonces, bueno, concentrémonos en por qué Jesús en Judas lo escogió a sabiendas de que era él, Judas, quien lo iba a traicionar. Primero aclaremos algo. Yo no sé si a Judas se le pueda atribuir el verbo predestinado. Recuerden que desde el programa pasado dijimos que el concepto de predestinación abarca a los que van a ser salvos. Sí. Es un concepto exclusivamente utilizado o restringido a los que van a ser salvos. Dijimos que cualquier otra decisión humana que pueda estar dentro de los planes de Dios y que Él de algún modo muestre que está conduciendo a alguien a tomar esa decisión, no cae dentro de lo que llamamos predestinación, cae dentro de lo que llamamos providencia. Sí. Entonces, yo no soy partidario de decir que Judas fue predestinado para traicionar a Cristo o para perderse, porque la predestinación es para salvación. Sin embargo, la Biblia sí dice que Judas actuó de acuerdo a lo que Dios había determinado previamente. Y ese es un asunto complicado, espinoso. Y es aquí donde, por más que intentemos explicaciones más o menos coherentes, habrá un momento en que tenemos que detenernos y cesar de intentar comprender el asunto, porque en episodios como el de Judas, o les voy a decir otro menos dramático tal vez, que es el de los hermanos de José. Ya llego al de Judas nuevamente, pero es que me parece que en el Antiguo Testamento a veces pasamos por alto el de los hermanos de José. Los hermanos de José cometieron una canallada. Vendieron a su hermano como esclavo y como tales ellos son culpables. Pero después de todo el episodio en que José se le revela, esa narración tan conmovedora que toca los corazones de cuando José se revela a sus hermanos, ellos temen las represalias de José, más que justificadas, pero José no tiene una intención vengativa, ni mucho menos, sino él tiene un espíritu perdonador. Lo sometió a prueba y cuando ya pasan la prueba y pasa todo, él se les manifiesta y les dice en Génesis 45, versículo 4, voy a retomarlo no desde el comienzo, sino un poquito más adelante, cuando él se revela a sus hermanos. Dice: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto, pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas.
Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Mira lo que dice José. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Es decir, Dios de alguna manera se encontraba detrás de las decisiones canallas de los hermanos de José. Pero Dios no es el autor, ellos son responsables y son justamente, y pueden ser justamente inculpados por lo que hicieron. Sin embargo, Dios puede servirse y de alguna manera, de una manera que no lograremos comprender del todo, aquí es donde les digo que debemos detenernos. La soberanía de Dios estaba detrás de esas acciones que los hermanos de José tomaron en ejercicio de su albedrío. Y los hermanos de José no pueden nunca decir, pero si Dios estaba detrás del asunto, entonces nosotros somos inocentes. No, ellos son culpables. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios se conjugan de manera misteriosa en la Biblia y ninguna de las dos es eliminada por la otra. Sí. Eso lo reitera José al final del libro de Génesis, cuando dice, no tengan miedo, les contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. O sea, él no minimiza la intención de ellos. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal. Y eso no queda borrado por el hecho de que Dios lo haya utilizado para bien. Pero Dios transformó, escuchemos bien lo que dice, transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. No es que lo que hicieron ellos estuviera bien por el hecho de que Dios lo utilizara para sus propósitos, estaba mal. Pero Dios, en su soberanía, puede transformar algo malo, una mala decisión, en algo bueno. Es algo similar a lo que ocurre con Judas. Judas toma una mala decisión y es justamente inculpado por ella, es el traidor, vende a Cristo. Y eso no puede ser aprobado desde ningún punto de vista. Sin embargo, Dios transforma una mala acción, la mala acción de Judas, en algo bueno. Gracias a la traición de Judas es que Cristo puede cumplir su propósito de redimirnos, de ir a la cruz, expiar nuestros pecados y ofrecernos la misericordia, la gracia y el perdón que nos puede ofrecer justamente a raíz de lo logrado en la cruz. Entonces, lo único que podemos decir es que Judas, a pesar de que Dios se haya servido de él en ese propósito y lo haya previsto de ese modo, Judas no puede escudarse en eso para eludir su culpa. Yo no sé si Judas se condenó o no, pues parece ser que sí, porque habla del hijo de perdición cuando se refiere la Biblia a Judas. Es uno de los personajes en los que podemos con más seguridad afirmar que Judas debió perderse. No tendría por qué haberse perdido. Judas hubiera podido cumplir su papel de traidor de Cristo y haberse arrepentido después, como en efecto lo hizo Pedro. Pedro negó a Cristo 3 veces, pero después fue restaurado. Pero Judas no lo hizo de ese modo. Judas experimentó no arrepentimiento, sino remordimiento, y el remordimiento hacia la muerte, mientras que el arrepentimiento verdadero conduce a la vida nuevamente. Entonces este también son 2 casos que muestran la diferencia entre lo que es meramente remordimiento, que no conduce a la salvación, y el arrepentimiento, que sí conduce a la salvación. Así que yo no creo que el caso de Judas o el caso de Faraón, es que no es el único, el caso de Faraón también, y yo creo que eso nos conduce, yo no sé si hay más preguntas, pero yo aquí estoy dejándome guiar por lo que el tema va señalando. Sí, hay más preguntas. Y creo que hay que tratar el capítulo 9 de Romanos, porque el capítulo 9 de Romanos es contundente. Realmente es muy difícil cuestionar la iniciativa de Dios en la predestinación y cuestionar el entendimiento de los arminianos de cómo Dios predestina. Recordemos que para los arminianos, Dios, conociendo todo de antemano, sencillamente elige a los que Él sabe que lo elegirán a Él en el futuro. Y eso no hay ningún pasaje en la Biblia que dé pie para afirmar esto, y lo que hay es muchos pasajes que dan pie para negarlo. Por ejemplo mira, voy a leer la parte pertinente de Romanos 9. Romanos 9 desde el versículo 8, voy a tomarlo.
En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Está contrastando a los descendientes naturales de Abraham y a los creyentes que somos descendientes según la promesa, los que hemos creído en Cristo. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Aquí ya está refiriéndose a Abraham y a Sara, y a la promesa que Dios le hizo a Abraham de que Sara, a pesar de que ya era una mujer menopáusica, tendría un hijo. Esa fue la promesa. Y sigue diciendo, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre. Ya avanza de Abraham, avanza a Isaac y Rebeca. Dice que ambos tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Aquí los arminianos la postura de los arminianos está siendo negada. Dice que la elección no depende de las obras que Dios anticipa que las personas harán. Dice la elección no en base a las obras, sino al llamado de Dios. La elección es algo que se formula con base en el llamado de Dios. Y sigue diciendo que se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Muchos cristianos se detienen aquí y dicen, esto es injusto. ¿Cómo va Dios a amar a Jacob, el engañador, el que hizo toda esa cantidad de triquiñuelas para tomar la primogenitura de su hermano Esaú y también la bendición que su padre le iba a impartir? Entonces uno a veces compara el carácter de estos dos personajes y dice, no, es injusto que Dios ame a Jacob pero aborrecía a Esaú. Más allá de la discusión si es justo o injusto, el hecho es que Dios está ratificando, yo no elijo con base en las obras. Si fuera con base en las obras, tal vez hubiera sido más razonable haber elegido a Esaú, que tampoco era una pera en dulce, hay que decirlo. La verdad es que a mí lo que me sorprende es que haya amado a alguno de los dos y no que haya aborrecido a Esaú. Me sorprende que haya amado a alguno de los dos porque los dos, la verdad, no dejaban mucho que desear. Y sigue diciendo aquí Pablo, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? Fíjate, él se anticipa a la pregunta que muchos hacen aquí o a la afirmación. Es injusto que elija a Jacob por encima de Esaú, que ame a Jacob por encima de Esaú. Entonces Dios sale al paso. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? Y Pablo dice categóricamente, de ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, está hablando del Pentateuco, a Moisés ya el Señor le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. O tendré misericordia de quien yo quiera. La misericordia no es algo, Dios no está obligado a brindarle misericordia a nadie. Así que eso es una elección, una decisión de Él para con los predestinados. A ellos les concede misericordia y gracia, a los demás les concede justicia. No hay injusticia en el asunto, como las personas tienen la tendencia a formularlo. Y sigue diciendo, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y aquí viene el tercer caso. Ya mencioné a los hermanos de José, ya mencioné a Judas, y aquí está el faraón. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, y endurece a quien Él quiere endurecer. Ahora, esto de endurecer a quien Él quiere endurecer no significa que Dios endureció a Faraón. Yo invito a nuestros oyentes a que lean el Pentateuco y lean todo el episodio de Faraón y encontrarán, yo las conté porque alguna vez me puse a hacer un estudio sobre esto. Hay 10 ocasiones en que en el Pentateuco dice, en el Éxodo particularmente, dice que Faraón se endureció contra Dios. 10 ocasiones. Pero hay otras 10 en que dice que Dios lo endureció. Qué curioso, ¿no? De nuevo, el Señor se toma el trabajo de dejar consignar la misma cantidad de declaraciones para enfatizar, primero, la responsabilidad humana. Faraón se endureció contra Dios. Y segundo, la soberanía divina. Dios aprovechó este endurecimiento y lo utilizó como pretexto para mostrar su misericordia, como lo sigue diciendo. Versículo 19, algunos están protestando todavía, entonces el Señor les responde y dice, pero tú me dirás, entonces ¿por qué todavía no se echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad?
Y mira la respuesta de Pablo, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Y concluye diciendo, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción, es decir, los que no fueron beneficiarios de la predestinación? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Eso somos nosotros, a quien Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. La verdad, nunca vamos a adquirir una comprensión cabal y una conciliación plena, racionalmente plena, de la soberanía de Dios y el libre albedrío humano, o la responsabilidad humana, porque a mí me gusta más la expresión responsabilidad humana que libre albedrío del hombre, porque ese puede ser equívoco. De pronto ahorita les aclaro por qué, aunque ya lo he dicho en otros programas. Pero siempre en la Biblia los vamos a encontrar los dos. Y hay un momento en que el creyente debe detenerse y decir, creo en ambos, aunque no logre conciliarlos, porque Dios revela a ambos en la Biblia y yo debo, por fe, abrazarlos ambos sin intentar comprenderlos al detalle. Continuamos con nuestro programa Razones para la Fe. El tema de hoy, la predestinación, un asunto paradójico, parte 2. Vamos con las preguntas de nuestros oyentes. Antes, quería comentarles, hay mucha gente en sintonía. Liliana Streilesmes desde Tunja, Marlene Joya, Eliana Jara, Marta Saavedra desde New Jersey, ahora está en Medellín, dice Luis Fernando Bustos, qué bueno que nos estén escuchando. Enrique Guzmán también nos está escuchando, qué bien. Ana María Hernández dice, a la luz de Hechos 16:31, ¿podemos afirmar entonces que toda nuestra familia está predestinada para ser salva? ¿Sería esto correcto? No voy a contestarlo de manera categórica porque me parece que estaría de pronto extralimitándome, pero yo creo que si esa promesa indica de algún modo que nuestra familia, que nuestros seres queridos, que cuando yo me convierto, eso ya pone a mi familia, a mis seres cercanos bajo una influencia favorable hacia el Evangelio. Pero, ¿por qué no lo afirmo categóricamente? Porque hay cristianos que entonces se desentenderán, por cuenta de esto, de su responsabilidad. Volvemos a la responsabilidad de hablarles de Cristo a los suyos, de orar por ellos, de ser paciente, de insistir para traerlos a la fe. Yo creo que es una promesa que el Señor nos da para animarnos, para decirnos, miren, vale la pena hacer el esfuerzo, hacer la tarea con la familia, vale la pena porque en su momento cada uno de ellos individualmente irá llegando al Evangelio, pero no es una promesa para eximirnos de nuestras responsabilidades, es una promesa para asegurarnos que si ejercemos bien nuestra responsabilidad no será infructuosa, sino que su éxito está garantizado. Es una manera en que el Señor nos anima a nosotros, los creyentes, cuando vemos que pasa el tiempo y nuestros seres queridos no llegan y nos esforzamos y tratamos de hablarles y tratamos de compartirles el Evangelio de un modo u otro, hacemos estrategias y no vemos que fructifiquen. Es una manera de decirles no desmayen, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, porque Dios no es injusto como para olvidar el trabajo que ustedes han mostrado para con ellos y lo siguen haciendo. Estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Creo que esta promesa es una manera de traer todas estas otras versículos bíblicos a la consideración del creyente para que no desmaye, para que nunca crea que lo que está haciendo por su familia es perdido. En algunos casos puede que se dé en el lecho de muerte, no queremos que sea en ese momento, pero yo creo que en el peor de los casos, en el lecho de muerte. A nuestros familiares llegarán al Evangelio con nosotros participando de ello al hacer la tarea bien,
el Señor garantiza que ellos quedan bajo una influencia cuando yo me convierto, y que yo tengo mucha garantía de parte de Dios de que todo lo que haga a favor de su conversión no será en vano. Sí. Mira que Laura Mejía dice sobre el versículo que dice que yo los escogí antes de la fundación del mundo. Ella dice que sería sinónimo de los predestinados, claro, es decir, los salvos. Por supuesto, eso es Efesios, y es que cuando él dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, la palabra que se utiliza allí, como la leí la vez pasada, porque son 3 o 4 versículos que encontramos en la Biblia que utilizan la palabra predestinación. Allí dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. Estás leyendo, estás citando Efesios 1:4, pero si lees el 3, ahí encuentras la palabra predestinación. Dice, alabado sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, perdón, es en el versículo 5, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó. Sí. O sea que los que él escoge son los que él predestinó. Así que la asociación está muy bien hecha. Sí. Los escogidos aquí son los predestinados. Mira que Edgar Quijano dice, en Judas podría estar cumpliéndose la escritura de Proverbios 16:4. Proverbios 16:4, sí, Proverbios 16:4 creo que es la que dice que Dios hasta el malo tiene un propósito en los planes de Dios. Déjame mirarlo, si mal no estoy, si es ese. Edgar dice, toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Es cierto, Edgar, aún los que se oponen a Dios y los que le resisten van a jugar un papel en la obra de Dios, pero a su pesar, porque ellos no podrán decir, pero finalmente, Señor, tú utilizaste aún mis pecados y mi maldad y mi resistencia para tus propósitos, así que no hace eso que yo sea merecedor de la salvación. No, porque en ejercicio de la responsabilidad las personas tendrán que dar cuenta a Dios también de sus actos. Pero sí, a Dios no lo toman fuera de base, ni siquiera las malas decisiones de los que se oponen a Él. Aún el malvado Dios lo tolera. Recordemos lo que leímos en Romanos. Dice que Dios tolera a los que no fueron elegidos, los tolera. Él podría sencillamente quitarlos de este mundo o enjuiciarlos de manera sumaria, pero no lo hace. No lo hace porque aún de ellos se sirve Dios, sin que eso los exima de su culpa. Mira, en Romanos, es que Romanos es una maravilla. Mira, porque es que Feldman habla de Romanos 9:14, dice, tendré clemencia de quien yo quiera. Lo acabé de leer, sí, claro. Ser compasivo con quien yo quiera. Pero obviamente que tiene que ver con claro, tiene que, pues lo acabo de leer toda esa porción de Romanos 9. Pero en Romanos 3, versículo 3, voy a leerlo desde ahí, dice, pero entonces si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia, y eso podrían decir los malvados, pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios, y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecido se tienen la condenación. No es cierto, entonces Pablo afirma aquí, que la maldad de los malvados pueda, por el hecho de ser utilizada por Dios, por el hecho de que Dios la puede transformar y enfocarla en cosas buenas, entonces los malvados queden eximidos. Ellos serán justamente condenados, así Dios se haya servido de sus acciones, como lo dice Proverbios. Aún al malvado, para el día de la destrucción, fue hecho para mostrar, para cumplir un propósito que generalmente es servir de contraste con las cosas y las maravillas y las bendiciones que Dios quiere dispensar a los elegidos. Jaime Iván Torres pregunta, ¿cómo puede alternar la soberanía de Dios y el libre albedrío al mismo tiempo? Pues ahí creo que ya lo respondí, Iván.
porque ahí yo me declaro impedido. No pretendo con el tratamiento de esta doctrina dar una respuesta y conciliar racionalmente cómo es posible que ambos funcionen simultáneamente. Nadie a lo largo de la historia del cristianismo, ni las más grandes y piadosas mentes, han logrado desentrañar este misterio. Esto, en último término, es un misterio, y los cristianos debemos aceptar que ambas funcionan, ninguna anula a la otra, pero sí la soberanía de algún modo tiene más relevancia. No podríamos pretender que nuestra libertad humana pueda estar al mismo nivel de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está por encima de nuestra libertad, pero no la anula. Y siempre la Biblia tiene muchos versículos en los que en un mismo pasaje se afirma la soberanía de Dios, pero acto seguido se afirma también la responsabilidad humana. Uno de los que más recuerdo, y que los cristianos, estoy seguro, también es de los que más recuerdan, aunque tal vez no se han detenido a considerar cómo este pasaje juega con ambas cosas, es Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice así: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, está hablando de la responsabilidad nuestra. Sí. Como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Este versículo evidentemente habla de la responsabilidad humana. Pero enseguida, mira lo que dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Sí. Entonces, el versículo 12 habla de la responsabilidad humana, pero el versículo 13 habla de la soberanía de Dios. Es decir, el Señor nos dice: ustedes son obedientes, ustedes llevan a cabo su salvación con temor y temblor, pero no se engañen. Si lo hacen de ese modo, es porque Dios está produciendo en ustedes ese deseo, esa voluntad de hacer las cosas de esa manera, sin forzarlos a hacerlo. Es el juego que encontramos en la Biblia entre esas dos verdades que la Biblia nos revela. Así que no puedo responderte, Jaime Iván, de la manera en que tal vez lo desearías. No soy yo quien voy a resolver este misterio que lleva 2000 años en pensamiento cristiano siendo abordado sin que hayan podido llegar a una comprensión cabal de la manera en que se concilian ambas cosas simultáneamente y ninguna anula la otra. Anita Nosa dice: Pastor Arturo, entonces, si lo ilustramos así, un redil con 99 ovejas y el buen pastor buscando con insistencia la perdida, porque en su plan original eran 100 ovejas, los versos que dicen, por ejemplo: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, Deuteronomio 30 o 19, son para las ovejas dentro del redil las 99 predestinadas y la número 100, ¿qué? Uh-huh. No, las 99 predestinadas no, el contraste es entre la predestinada y las 99... Sí, está hablando de las 99 la que perdida, están en el redil. La 100 es la perdida. Mira, estos versículos, vuelvo y digo, enfatizan la responsabilidad humana. Cuando el Señor dice cosas como: he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la bendición si obedeces, la maldición si desobedeces, aquí estamos viendo versículos que revelan la responsabilidad humana. Entonces, esa responsabilidad la debemos ejercer. Y el Señor dice: ustedes eligen, es cierto. Pero cuando elegimos bien, de algún modo, Dios está inclinando nuestra voluntad a que elijamos bien. Porque es que, no sé si se han dado cuenta los oyentes, yo hablo mucho de hablo más de responsabilidad humana que de libre albedrío. Yo trato de evitar la palabra libre albedrío. La palabra libre albedrío, o la expresión libre albedrío más bien, es equívoca. Transmite ideas que no son correctas. Martín Lutero se refirió al albedrío a secas, porque él decía que calificar el albedrío como libre era ya prestarse a confusiones. Y se los voy a decir de manera clara: no existe tal cosa como la libertad humana. La libertad humana fue algo que disfrutó Adán y Eva antes de la caída. Después de la caída, ya no hay libertad humana. No hay. Y se los voy a demostrar de este modo. Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Y en el versículo 36, ahí enseguida, un poquito más adelante, dice, si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. ¿Qué implica eso? Implica que antes de conocer la verdad, y sabemos que la verdad es Cristo, no somos libres. Creemos ser libres, sí, pero no lo somos. Si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. ¿Y por qué no somos libres? Algunos de ustedes dirán, pero yo era libre, yo tomaba decisiones por mí mismo. Sí, es cierto, tú podías tomar decisiones por ti mismo aún antes de llegar al Evangelio, pero todas tus decisiones estaban condicionadas de algún modo por un tirano interno que inclinaba tus decisiones en una dirección específica. Ese tirano se llama pecado. La Biblia dice que realmente no somos libres porque todos estábamos vendidos como esclavos al pecado, dice Romanos, vendidos como esclavos al pecado, éramos esclavos del pecado. Creemos tomar decisiones libres, pero realmente el pecado es el que nos indica qué decisión tomamos. Entonces lo que Cristo hace es liberarnos para que ahora sí podamos ejercer bien el albedrío. Ya los cristianos somos los que tenemos libertad, no los no cristianos. Los cristianos somos los que recibimos el don de la auténtica libertad. No solamente porque, como lo acabo de señalar en Juan 8, 32 y 36 lo dice, sino Pablo también lo afirma claramente en la epístola de los Gálatas, que es considerada la carta magna de la libertad cristiana, donde recordemos cosas que están muy claras y que los creyentes, estoy seguro, la mayoría ha leído. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, Cristo nos libertó. Es Cristo quien nos libertó, quien nos da la libertad, para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud, la esclavitud del pecado. Y sigue diciendo en el versículo 13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Conclusión, el inconverso nunca es libre, cree ser libre. Ejerce algo que Lutero llamaba albedrío, a secas. No le ponía el calificativo libre para no prestarse a confusión. Pero no somos libres. Y eso no se lo inventó Lutero, eso se lo inventó, o se lo inventó no, se lo inspiró, o se lo reveló Dios a Pablo, y también Agustín lo planteó de manera clara. Yo creo que ustedes ya me han oído decir esto muchas veces. Agustín decía, los seres humanos poseen albedrío, pero no tienen libertad. Poseen albedrío porque pueden tomar decisiones, diferentes decisiones, pueden elegir. Y por eso poseen albedrío, pero no tienen libertad, porque elijan lo que elijan, eligen siempre mal, ya que aún sus mejores decisiones están manchadas o viciadas por malas motivaciones y por malas intenciones. El pecado. Que son las que el pecado pone. Andrés Liscano dice, ¿cómo así que la gracia de Dios puede ser resistida? ¿Es acaso más fuerte el hombre que Dios? Puede ser resistida, Andrés, pero resistida temporalmente. Eso fue lo que quise decir. Y eso es algo que no es muy difícil de entender. Seguramente tú, Andrés, no, si eres creyente, y creo que sí eres creyente, sí, pues por supuesto que sé quién es Andrés, ahorita lo ubiqué ya. Andrés es un miembro de una iglesia en Tunja, si mal no estoy. Y Andrés, tal vez tú recordarás que cuando te convertiste a Cristo no lo hiciste en las primeras de cambio. Es decir, puedes mirar retrospectivamente e identificar otros momentos en que Dios estaba formulándote su llamado, te estaba invitando y tú no lo aceptaste. Tú decidiste resistirte a la gracia de Dios, pero finalmente la gracia de Dios venció tu resistencia sin forzar tu voluntad y tú voluntariamente te rendiste a Él. Entonces la gracia de Dios puede ser resistida temporalmente, pero finalmente, como lo dice Sproul, para matizar este punto del calvinismo, él no lo llama gracia irresistible, sino lo llama gracia eficaz, porque puede ser resistida temporalmente, pero al final es eficaz en el propósito que persigue, que es llevarte a puerto seguro y darte el don de la fe para que creas en Cristo libremente y seas creyente, seas salvo. Parece que ya queda poco. Sí, pero aquí está Anderson Betancourt que dice, la salvación sí se puede perder al que le quita o le añade a las escrituras, porque serán borrados del libro de la vida. Bueno, entramos en un tema que es el de si se puede perder o si la salvación se pierde o no se pierde. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, como lo dije, este tema
tiene mucha tela donde cortar. Es decir, la predestinación es un tema que se conecta con muchos otros temas. Por ejemplo, la seguridad de la salvación. Y como ya estamos en el cierre, en el límite, ustedes mismos me dan los temas para futuros programas. Vamos a tratar una doctrina muy vinculada con la predestinación el próximo programa, que la hemos mencionado tangencialmente una y otra vez, que es la seguridad de la salvación. Okay. Vamos a hablar de la seguridad de la salvación y vamos a ver la conexión que tiene con la predestinación esta doctrina. Bueno, entonces queden ahí atentos y no se pierdan el próximo programa, donde vamos a seguir hablando de la predestinación, pero ya los efectos que tiene en la doctrina de la seguridad de la salvación. ¿Ya acabamos? Ya, nos están diciendo Erika, hace rato. Que adiós. Bueno, Dios los bendiga. Bueno, que descansen. Un abrazo. Que Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.